Amén. Las cuestiones. Dios les bendiga. Me gozo grandemente porque antes de iniciar quiero hablar unas palabras con ustedes que han sido de testimonio y es bueno no callar. Amén. Hace 2 días, el día de ayer y esta mañana, sentía que mi vida no estaba 100%. No sé cuántas veces se han sentido así, que hay una tristeza y no sabe de dónde proviene, ¿cierto? Y que todo lo que haga de pronto busca compañía para hacer su vida diferente, pero hay un vacío. Y yo no sabía de dónde venía. Yo decía, hoy no estoy bien, hoy no estoy 100, le decía y lo expresaba en el hogar. Pensaba que era por ese vacío que obviamente tengo hace 3 meses, que es mi madre. Pensaba que es esos días donde pasa una cosa y tú dices, otra vez. Y como que vas perdiendo cosas, así sean materiales, pero que son muy significativas para ti y crees que, bueno, ¿qué está pasando? Todos los días sucede algo que no me agrada. Esa era mi condición. Esta mañana, cuando me levanté, le decía al Señor, no sé cómo llegar hasta allá con lo que estoy sintiendo. Pero Dios es bueno, ¿cuánto lo cree? Y por eso lo tomo como testimonio. A través de las alabanzas del Señor me dio a entender que Él lo era todo para mí. Amén. Que Él llenaba ese espacio, que Él llenaba ese vacío, que Él era suficiente para mí. Y por eso me disfruté esas alabanzas de tal manera que se me olvidó por completo lo que hacía 2 días estaba viviendo. Y lo cuento para que ustedes también sean conscientes de que aunque estemos pasando por momentos de adversidad, aunque estemos pasando por momentos de dificultad, Él siempre nos colocará allí, aunque esa barca, como decía la alabanza, ¿verdad?, se mueva, los vientos la muevan, no se va a derrumbar. De hecho, cuando pensaba en ello, pensaba en mi familia. Aunque haya momentos donde el viento quiera derribar mi hogar, a mis hijos, no va a poder, porque Jesucristo está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Él va adelante. ¿Sabe qué? Esos planes que Él tiene para ti y tiene para mí, se va a cumplir. Amén. Y yo decía, Señor, wow, qué tremendo es esa palabra que escuché ahí. Y dice, yo no me voy a ir de aquí hasta que yo no vea tus planes en mí. Decía una alabanza. Yo no me voy a ir de aquí porque yo sé que tus planes para mí son de bien. Mi futuro, tu futuro, está en sus manos. Y es lo que debemos estar atentos para ver qué quiere Él para nosotros. Amén. Amén, amén. Y no crean que esto está aislado de lo que hoy les vengo a comentar. En estos días, ¿verdad? Mi amado esposo inició una serie que tuvo que ver con esas bases, cimientos o fundamentos que cada uno de nosotros necesitamos para que nuestra fe vaya en aumento o para que esa fe, ¿verdad?, no mengue, no decaiga, sino que esté completamente activa pensando en las cosas que el Señor quiere para nosotros. Y nosotros como iglesia necesitamos estar seguros, necesitamos estar convencidos como congregación que esas bases y esos fundamentos que el Señor nos ha dado los debemos atesorar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nuestras vidas no sean zarandeadas por el enemigo, que nuestras vidas no sean sacudidas por el enemigo. Amén. Amén. Y esto tiene que ver con un tema que, como les digo, que vamos a desglosar en varios domingos, que tiene que ver con las olas. Las olas, ¿qué es esto, hermana Dina? Bueno, para los que no han conocido o no han escuchado, son principios, ¿verdad? Las olas son principios
y a través de ella vamos a entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta sola es el resumen de esos puntos claves, por así decirlo, sobre los cuales se fundó la reforma, donde nosotros tuvimos que, o hubo un movimiento donde nosotros empezamos a creer, y esos fundamentos están no en otra parte, sino en nuestra palabra, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a tomar uno de ellos, de esas obras. Se llama Solo Cristo. Solo Cristo. Amén. Amén. Y vamos a recordar, por así decirlo, todo lo que nosotros debemos conocer, ¿verdad? Y en qué está cimentada nuestra fe. Amén. Amén. Este cimiento de solo Cristo está, digamos, es importante, y a través de él está cimentado las demás solas. Pero esto no quiere decir que solo Cristo es el más importante, sino que a través de él, y nos vamos a dar cuenta, indiscutiblemente las demás solas se unen o dependen también de él. No es una, por así decirlo, no es una doctrina reformada. Solo Cristo es una verdad para ti y para mí, para nuestras vidas. Solo Jesucristo. De hecho, si nosotros analizamos un poquito, hay una época que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Y que la humanidad en sí o el ser humano se ha encargado de no dejarla morir, y es la época navideña. Pensemos un poquito qué sucede en esa época navideña. En la época navideña es cuando nuestras familias la tomamos ¿para qué? Para compartir, ¿cierto? Y para estar más unidos. Ahora, cuando hacemos esto, lo hacemos a través también de compartir que unos detalles o unos regalos, por así decirlo. Y nos hemos dedicado a hacer esto para que esa fe en la cual nosotros creemos no muera. Pero hay una verdad encerrada en todo esto, que es el mayor regalo que queremos representar en esa época navideña. ¿Cuál es ese mayor regalo? Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente nosotros queremos, por así decirlo, mostrar a la gente. La manera como Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Y que ha sido el mejor y el mayor regalo y el único que no tiene precio, ¿verdad? Que ese precio no lo podemos pagar con nada. Hoy he titulado este mensaje, Cristo, tu única opción. Y vamos a través de la lectura de la palabra a conocer un poquito de él. ¿Por qué? ¿Quién es esa única opción? Jesucristo. No hay otra. O sea, literalmente no hay nadie más. De pronto tú quieras decir, pero si no hago esto, yo tomo esta opción. No, Él es tu única opción como Salvador. No hay otro. Él debe ser suficiente. Cuando yo estaba preparando este mensaje, vino a mí una alabanza que, por cierto, tengo mucho tiempo que no escucho en las iglesias o en las congregaciones, pero que cuando yo llegué a los caminos del Señor la escuchaba mucho. Y es una alabanza que da mucho gozo, y dice más o menos así para tararearla. Solamente Cristo, solamente Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿La recuerdan? Amén. Hermosa esta alabanza, ¿verdad? Y esa alabanza anima a todos nosotros, ¿verdad? A creer que solamente en Él hay salvación. Y eso lo dice claramente. No hay otro nombre dado a nosotros, los hombres. ¿Cuál es el nombre que es dado? Sí. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 4:12. No es la alabanza,
Esa alabanza tiene su base, tiene su fundamento. Y está en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y uno de los puntos que vamos a meditar en esta mañana es que solamente en Cristo hay salvación. Jesucristo, como le decía, es el único que nos puede salvar. No hay otro. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, si mal no estoy, verso 13, habla de que Jesucristo vino a redimirnos. Amén. Amén. ¿Cómo así? Nos vino a liberar. ¿Y de qué nos vino a liberar? Nos vino a liberar del pecado y de la muerte. Nos vino a liberar de una maldición a la cual tú y yo estábamos destinados. Y esa maldición, ¿por qué? Por el pecado. Amén, que nos acechaba. Pero dice la palabra aquí que de hecho escrito estaba, ¿verdad? Maldito aquel que muere en un madero. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Pero él dice la palabra que vino ¿qué? A salvarnos. ¿Saben? Esto se ve a través de este sacrificio. Un sacrificio que él fue capaz de pagar ese precio por amor a nosotros, por medio de su misericordia. No hay nada, hermano, que nosotros podamos hacer. No hay una obra que nosotros podamos hacer para pagar esto. Él es el único, dice la palabra, él es el único que lo puede hacer. No necesitamos a más nadie, no necesitamos nada, no necesitamos hacer buenas obras y no me malinterpreten. Cuando alguien necesita de tu ayuda, es buena ayudar. De hecho, el Señor nos llama a estar pendiente a nuestro prójimo. ¿Sí me explico? Amén. Pero lo que te quiero decir en esta mañana es que eso no te va a salvar. No nos va a salvar. Podemos hacer buenas obras. Podemos ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo, porque eso nos manda el Señor, que nos amemos unos a otros, que seamos sensibles, que les ayudemos. Y dice su palabra que si nosotros ayudamos a uno de sus polluelos, Amén. ¿verdad? Eso tendrá recompensa. No se quedará sin recompensa, pero no es la salvación. Y dice la palabra que nadie puede salvarnos sino solamente en él está la salvación. Y en Hebreos 7:25 dice, por eso él puede también salvar enteramente a los que por medio de él, ¿por medio de quién? De Jesucristo, se acercan a Dios. Amén. ¿Quién se acerca al Señor? Jesucristo directamente. Y dice que puede salvar a todo aquel que se acerque a Jesús. Y dice la palabra, terminando de leer, dice, pidiendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Está claro o no está claro? Amén. Está claro, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que en esta mañana, no te quiero convencer, no, porque se supone que tú debes creer, amén, en lo que está escrito en la palabra, porque sencillamente, si él fue a una cruz, a un madero, porque eso estaba dicho, estaba escrito, y es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra. Y yo le decía, Señor, gracias, porque no me tienen que convencer de nada, porque sencillamente yo creo en ello. ¿Sabes que una de las cosas que me ha mantenido con la esperanza puesta en Jesucristo es creer que me voy a encontrar un día con mi madre? Esa es mi fe. Amén. Amén. Y el Señor ha sido inmensamente bueno, porque son cosas que uno sabe, pero que a veces pareciera que se le olvidara. Se nos olvida. El Señor en esta mañana simplemente está recordándote que Él es el único. Jesucristo es el único
que nos puede salvar. Ahora, ¿por qué dice también, Él también puede? ¿Quién puede salvar? Dios. ¿A quién le han dado poder y autoridad? A Jesús. Amén. Es el único. Y qué bonito que Él tuvo un gesto para con nosotros. Y la manera de demostrar esa salvación es a través de ese sacrificio que hizo en la cruz. Amén. Solo en Cristo hay resurrección y vida eterna. Wow, tremendo. Pero muchos de nosotros no creemos en la resurrección. Y cuando estaba leyendo, decía en el texto que este es un fundamento de la fe cristiana, creer en la resurrección, y que esa resurrección es a través de Jesucristo. Amén. Y entonces leía y decía que si nosotros en algún momento se cree que no hay resurrección, entonces podríamos pensar y analizar que Jesucristo no resucitó. Entonces, exactamente. Entonces analizamos y decíamos, o yo decía, esto no tiene sentido. Si uno no cree en la resurrección, entonces Jesucristo no resucitó. ¿Y cuál es la esperanza tuya y mía? Una cosa va desencadenando la otra, nos va llevando al análisis. Amén. Amén, amén. Pues no tendría razón. Sin embargo, leyendo, me daba cuenta en el libro de, aquí nos dice, en el libro en Primera de Corintios 15, 54 y 55, precisamente están testificando del poder de Dios. O sea, el que nosotros creamos en la resurrección testifica del poder de Dios y testifica que el Hijo de Dios es Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, dice, nos recuerda la victoria que él tuvo en de la muerte y la promesa de que va a haber una vida eterna. En Mateo 16, 14 dice, Simón le dice, ese encuentro que hubo allí, que ¿sabes quién soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo reconoce. Amén. Entonces, como les decía, y en Juan 11, 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, en pocas palabras dice, yo soy el que te da vida. Yo soy aquel que después de la muerte hay esperanza para ti. Amén. Hace que los muertos vuelvan a vivir. Tremendo, ¿verdad? Y cuando leí esta pregunta, porque es un cuestionamiento que está en Primera de Corintios, es la segunda parte de la que leí ahorita, donde le da el poder o testifica del poder de Dios, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es una palabra, es un cuestionamiento donde dice, yo he vencido. No hay muerte, porque más allá de la muerte hay una vida eterna. Bendito sea el Señor. La mayor prueba, por así decirlo, o bases que yo he podido leer, indagar, buscar sobre esto, es que Jesucristo es nuestro mayor testimonio, que es el Hijo de Dios y resucitó. Amén. Y que la palabra es clara porque Él mismo nos enseñó que Él era la resurrección. Ahora, esto me garantiza a mí el creer en la resurrección me garantiza a Dina Luz Pérez que no voy a perecer. Amén. Es así de sencillo.
Yo creo en la resurrección porque es mi garantía, es mi esperanza de que hay vida más allá de la muerte, que hay una esperanza y que esa esperanza es Jesucristo para ti y para mí y lo llena todo. Porque si yo negase esto, sencillamente consideraría que Él fue derrotado y vencido en la cruz. Y resulta que Él venció allí la muerte y el pecado. Amén. Más allá de lo que nosotros pudimos ver de ese sufrimiento que Jesús pasó, hoy soy segura que Él allí no está, que Él está vivo. Y Él me lo recuerda y me lo dice en cada situación que estamos padeciendo o que estamos viviendo. Yo creo que Él es mi única opción de esperanza. Jesucristo es mi todo. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente para mí. Y por eso nos muestra hoy como solo Él es mi Salvador. Solo Él es la resurrección y mi esperanza para una vida eterna. Ahora, nuestros pensamientos deberían estar seguros 100%, confiados y esperanzados en Él. Pero ¿qué es aquello que nos impide como cristianos? ¿Qué es lo que nos se pone, sí, está en el medio? ¿Cuál es ese obstáculo, por así decirlo, que se coloca allí para impedir que tú creas? Quizás es el hecho que has vivido tantos años siendo o sintiéndote un fracasado, pero es que tú puedes cambiar eso a través de Jesucristo, eres tu esperanza, y ese fracaso lo puede convertir en gozo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. O quizás esa voz que te dice constantemente tú no vas a poder. O te dice quizás, ¿sabes qué? Qué chévere está el mundo, deleítate en él. Y esa es nuestra felicidad. ¿Sabían que muchos de nosotros, de hecho, decimos, hay que vivir en el momento? Hay que ser feliz ahora, porque se olvida que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que hacemos. Se olvida. No, hay que disfrutar. El momento se te presentó la felicidad, ahí está, tómala. Y empezamos a derrochar. ¿O qué tal esa voz que te insiste y te dice, ya no hay caso para ti, ríndete? Tremendo, porque esas voces llegan a nuestra mente. O quizás te sientes cómodo o cómoda porque has sido una mujer emprendedora, has sido una mujer o un hombre exitoso y crees que no necesitas a Jesús porque eres suficiente, porque has alcanzado en este mundo lo que has querido humanamente, pero no es así. Hablemos, por ejemplo, de aquel enemigo que se acerca muchas veces a nosotros y que aunque ustedes no lo crean es fuerte y se llama incredulidad. Cuidado, porque cuando uno es incrédulo simplemente estás negando todo aquello, todas aquellas cosas, ¿verdad? Que provienen de quién? De Dios. O quizás es la mente, ese obstáculo. Cuando permites que el enemigo llegue a ella y te llene tus pensamientos de frustración, de temor, de ira. O quizás es el corazón endurecido, ese corazón que está herido, que está lleno de dolor y que se ha pasado quizás años pensando en aquello que te hicieron hace 5 años, imagínate tú. Y hasta más. Y no te has dado cuenta o se te ha olvidado que Jesucristo está allí diciéndote, ven, yo soy tu sanador. Amén. Amén. O muchas veces nos dejamos llevar por la religiosidad. A veces creemos que con el simple hecho de estar en un lugar donde no es el nuestro nos vamos a contaminar. Y que de pronto la presencia de Dios no está en ese lugar. Déjame decirte que si tú tienes ese pensamiento en esta mañana, estás muy equivocado.
La palabra de Dios nos dice que los cristianos evangélicos somos los que vamos a resucitar junto con Él. ¿Me estoy dando a entender? Así es. Y a veces llegamos a lugares donde la presencia de Dios está allí y nos ponemos una coraza, porque no es el lugar donde nosotros queremos. Déjame decirte que Jesucristo está en cada vida, en cada corazón que abre su puerta y se lo permite. Amén. Amén. No seamos religiosos, porque siendo religiosos nos perdemos del poder y del amor de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 16 al 22, dice que Él jamás recordará nuestro pecado. Y a veces nosotros mismos lo recordamos. Y eso te impide caminar como Señor. Te caíste, te levantaste, sigue. Porque el Señor te está dando la oportunidad de que vayas a Él. Y nosotros queremos estar confesando nuestro pecado diariamente. No necesitas a nadie. Si ya confesaste tu pecado, a Él levántate y continúa. Dice la palabra que Él vino por pecadores. Y tú y yo hemos sido pecadores. Y qué bueno que Él nos haya tenido en cuenta. Amén. ¿Sabías que su sacrificio fue precisamente eso, para liberarnos? Pero parece que se nos olvida. Tenemos que dejar la idolatría atrás. La idolatría, dice la palabra, que es uno de los pecados que el Señor aborrece. Pero ¿cuál es tu ídolo en esta mañana? No solamente me estoy limitando a decirte idolatría, una imagen. ¿Es ese mundo que te atrae todos los días? ¿Es el dinero que lo disfrutas tener cada mañana, cada día? Es necesario, no me malinterpreten. Claro que es necesario tener dinero hoy en día, ¿cierto? Nuestra canasta familiar, para todo necesitamos. Pero no debe ser el todo en nuestra vida. Él no debe traer, la ausencia del dinero no debe traer tristeza a nuestra vida. Porque allí estamos dudando del poder de Dios. Jesucristo lo es todo. Y Él será nuestro proveedor, y Él será quien te sane, y Él será quien te liberte. Amén. Amén. Porque sabes que mientras todos estos obstáculos permanezcan en nuestra vida, es una señal de que nosotros no hemos permitido ser salvos por Él. ¿Me estoy dando a entender? Así es. Él lo es todo para nosotros. Es nuestra única opción. Y cuando vino a mi mente ese versículo que dice, dejad todos aquellos que están cargados, ¿verdad? Que vengan a mí, que yo los haré ¿qué? Descansar. Es como si el Señor hubiera dicho, cuando estaba leyendo este mensaje, cuando el Señor le dice, ¿sabes qué, Dina? Si tú tienes esta inquietud, ven, aquí estoy yo. Y como si yo le estuviera insistiendo, no, Señor, pero es que no solamente eso. Me pasa esto y me pasa esto, y siempre lo mismo. Pero ven, si estás cansada, estás cargada, Amén. ven. Es como si Él se presentara ante mí y extendiera su mano y dijera, aquí estoy, yo soy tu opción. Y está de parte mía, si tomo esa mano, me aferro a Él y le digo, Señor, simplemente gracias porque tú eres mi todo. Dile al que está al lado, Jesucristo es mi todo. Él basta. Él es suficiente para mí. Amén. Sabes, Jesús es nuestra única esperanza. No lo veamos de otra manera. No busquemos la solución en otra parte. Él es nuestra única esperanza. Ahorita el pastor Jorge hablaba, ¿verdad? Y veía un pueblo necesitado. ¿Cuántos lo sintieron así?
Amén. Hay necesidad en nuestro pueblo de sanación, ¿verdad? Pero esta palabra vino, Él es suficiente y Él obrará en los 3, en los 4, en los 5, en los 7. Así sean 10 peticiones del Señor. Aún las que no fueron expuestas, el Señor tiene cuidado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pues no debemos afanarnos. Yo me acordé de alguien que tuvo un impedimento. En la palabra de Dios cuentan esta historia de un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Y dice la palabra que Zaqueo, está en Lucas 19, dice que Zaqueo era un hombre que tenía un impedimento, ¿cierto? Así es. ¿Cuál era el impedimento de Zaqueo? Baja de estatura. Bajo de estatura. Pero también él tenía una condición y era que el pecado de Zaqueo lo estaba haciendo sentir culpable, se sentía mal. Y él escuchó hablar precisamente de quien estamos hoy alabando, de Jesucristo. Él escuchó hablar de él y a pesar de que tenía un impedimento físico, también tenía uno que era que él sentía en su corazón que le había hecho daño de alguna manera a personas y que había hecho lo incorrecto de alguna manera. Sin embargo, cuando él escuchó esto, no fue impedimento para él. Él dejó ese obstáculo atrás y fue, y dice la palabra, que se subió en un árbol. Pero imagínense ustedes que él captó, llamó la atención de Jesús y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, baja. Tremendo, porque yo ahí entonces me ubiqué en esa posición de Zaqueo. Píntense ustedes en ese árbol en estos momentos. Que Jesús te dice en esta mañana y te llama por tu nombre. Carmen, baja. Amén. Porque yo voy a tu casa hoy. Es necesario. Dina, baja, porque voy a tu casa hoy. Y obviamente este varón sintió que felicidad, ¿verdad? Y dice la palabra cuando va más allá, que Zaqueo le dijo, Señor, si es necesario, yo vendo mis bienes y doy a los pobres. Pero dijo algo más que impactó el corazón de Jesús. Y dijo, si a alguien yo me he aprovechado de esa persona, yo le he hecho daño a esa persona, dice, yo le voy a recompensar. Dice la palabra literalmente, le voy a restituir lo que yo le he robado, lo que yo le he quitado. Y dice la palabra que enseguida, inmediatamente Jesucristo dijo, de hecho, la salvación ha llegado hoy a esta casa. ¿Cuántos en esta mañana creen que la salvación ha llegado a su hogar? Amén. Aleluya. ¿Sabe? Esto me da poder para entender que mientras tú y yo estemos confiados en que solo Jesucristo hay salvación, en mi casa ningún alma se perderá. Amén. Y yo lo declaro en esta mañana. Ni mi esposo, ni mis hijos serán entregados a Satanás. Ellos son para él, porque él es su salvador. Amén. Amén. Ningún dolor, ninguna tristeza, ningún sufrimiento, ningún pecado que haya llegado a tu vida será causa de destrucción para ti y tu familia. Porque la salvación ha llegado a nuestro hogar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Yo lo creo. Creo que Él es el único que es mi salvación. Ni la fama, ni el éxito, ni esa prosperidad que he tenido en este mundo o que tenemos en este mundo es válido, ¿verdad? Para lo que necesitamos, que es la salvación. Jesucristo es mi esperanza. Bendito sea el poder de Dios.
Él tuvo esa oportunidad, Zaqueo tuvo esa oportunidad. Muchos de nosotros tenemos impedimento, pero no va a ser el obstáculo que permita que tú y yo no alcancemos la salvación Amén. en Él. Que tú y yo no tengamos vida eterna. Aleluya. Jesús es suficiente y es mi única opción. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Número 1, a saber que solo Cristo es salvación y solo Cristo es la resurrección. Que Dios nos ayude a saber que ningún obstáculo que nosotros tengamos en la vida, incredulidad, como se llame, religiosidad, nuestra mente, ninguno será impedimento para alcanzarlo. Que nos podamos colocar en la vida también como Zaqueo. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Creer que él era su esperanza, creer que él era su única opción. Amén. Bendito sea el Señor. Yo les invito a ustedes que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar en esta mañana. Amén. Y vamos a decir, no sé si Dani me puede ayudar.